más controvertido. Ya, jóvenes, entonces el gobierno de Velasco. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la compartición de imágenes, ¿ya? Ahí está. El gran gobierno de Velasco Alvarado. Un segundito. Bien, listo. ¿Qué tal con todos, jóvenes? 12 de abril. Para comprender al gobierno de Velasco, es necesario hablar un poco el antecedente acerca del gobierno anterior. ¿Cómo, vamos a decir, recibe el gobierno Velasco? Claro que fue un gobierno de golpe de Estado, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Así que muy atentos, como siempre, sus preguntas, bienvenidos y continuamos. A ver, todos sabemos que Juan Velasco Alvarado gobernó mediante un golpe de Estado de 1968 a 1975, ¿no? El gobierno al que destituye el general Velasco es el que estás viendo, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Era su primer gobierno. Te cuento que Belaúnde fue elegido democráticamente. Muchos consideran a Belaúnde como uno de los últimos mejores presidentes, ¿no? Bueno, cuando digo muchos, no me refiero a los investigadores, ¿no? Sino a personas que se dedican a la política, ¿ya? Una de las expectativas que creó el presidente Belaúnde es acerca de entregarle tierras al campesino, o sea, la reforma agraria. Había mucha expectativa acerca de la reforma agraria, te cuento, mucha expectativa, no era como la esperanza del campesino, ¿no? Era reivindicar al campesino mediante la entrega de tierras, tierras que el campesino siempre había trabajado. Pero esa reforma agraria que hizo Belaúnde, y lo estás leyendo en la imagen, fue una reforma agraria frustrada, ¿no? Burocrático. Habían muchas, vamos a decir, muchos trámites para que el Estado te reconozca tierras. El gobierno de Belaúnde sostuvo que el culpable ¿no? de la frustrada reforma agraria era el Congreso, ¿no? Para variar. Y el Congreso obviamente respondió y le dijo que no mienta, que quien gobierna era Belaúnde y que el responsable era Belaúnde, ¿no? Bueno. En el examen no te van a preguntar, pues, quién fue el culpable del fracaso, ¿no? Pero una característica de la reforma agraria del presidente Belaúnde es que decepcionó, ¿no? Y del 100% de tierras que tendría que haber entregado a los campesinos, jóvenes, ni siquiera llegó al 10%. ¿Qué 10%? Ni siquiera el 5%. ¿Ya? Encima eran tierras sin dueño, eran tierras del Estado. Y ni aún así se le reconoció tierras al campesino. Una minoría recibió tierras, pero sí una minoría muy llamativa, ¿no? Bien. Pero hubo otro escándalo. Claro, esto fue frustración, decepción, ¿no? Escándalo es algo diferente. Hubo un escándalo que lo verás a continuación. Bueno, la obra de obras de Belaúnde es la carretera marginal, pero el tema de hoy no es Belaúnde, solo es un antecedente. Banco de la Nación construyó el aeropuerto Jorge Chávez, pero aquí está el escándalo, jóvenes. La causa del golpe de Estado, ¿no? Para muchos es el pretexto. Bueno, el escándalo de la página 11. No sé qué tanto sabes, qué tanto has escuchado, o de repente la primera vez que escuchas acerca de la página 11. ¿Tienen algún conocimiento? Ustedes saben que yo aprecio mucho tus comentarios, tus preguntas. ¿Tienen algún conocimiento de la famosa página 11 de un documento llamado el Acta de Talara? A ver, ¿pueden comentar? De repente, no, profe, no, la verdad nunca escuché. O sí, profesor, es conocido. Sí, dice Ollarse. Claro, profesor, he escuchado. Te cuento que la página 11 pertenece a un documento llamado el Acta de Talara. Solamente una persona respondió. Los demás jóvenes no han escuchado nunca la página 11, el Acta de Talara, la pérdida de la página 11. Nunca, profe. Ya. Entonces les cuento completo. No hay problema, ya. No hay problema, jóvenes. Aquí estamos para eso, para aprender. No hay problema. Y te hago una síntesis
porque este es importantísimo. Claro, tiene que ver con venta de petróleo, con impuestos, con costos. Sí, te explico rapidito, ¿ya? Claro, es un tema complejo, muy complejo, tan complejo, jóvenes, que lo que te voy a decir, no sé cómo lo tomarás. El tema es tan complejo que hay un grupo de investigadores que sostiene que la página 11 nunca se perdió, que es una mentira y que sirvió para justificar el golpe de Estado del general Velasco. He leído documentos que hablan sobre eso, que es mentira, ¿no? De ilustres abogados que señalan que es mentira, la página no existe, es todo un mito. Entre ellos, los que sostienen que es un mito, está Vargas Llosa, padre e hijo, y varios personajes ¿no? del mundo del derecho. Bueno, el más conocido es Álvaro Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa, pero hay varios. ¿Ah? Como también existen investigadores que sostienen que obviamente existe la página 11. Por ejemplo, quien denuncia fue el director de la empresa petrolera fiscal. A ver, te cuento completo. Nosotros no somos un país con mucho petróleo, pero tampoco tenemos poco. Es más o menos, ¿ya? No tenemos el petróleo de Venezuela, pero tampoco es mínimo, es más o menos. Potencialmente tenemos petróleo, potencialmente, ¿ok? Bien. ¿Qué sucede? Que como es moderadamente la cantidad que tenemos, la cantidad de petróleo que tenemos fue suficiente para despertar el interés de los americanos. ¿No crees tú que si Perú tuviera poco petróleo, no vendrían los extranjeros? Claro que no vendrían. Entonces, Perú tiene moderadamente petróleo, repito, lo suficiente para llamar el interés de los norteamericanos. Entonces, desde la época, pues, del siglo XIX, desde 1890, Estados Unidos extraía petróleo. Por problemas de impuestos de la época, la empresa que extraía petróleo, que era una empresa inglesa, vende, ¿no? Vende su empresa a los americanos, para variar, a la famosa IPC, que aquí está. La IPC significa International Petroleum Company. Quiere decir que esa empresa privada es como, a ver, para que te dé un ejemplo, es como que Telefónica, que es español, venda, ¿no? Su empresa privada, se lo pase a una empresa americana. Algo así, ¿ya? Para que lo entiendas más fácilmente. Entonces, la IPC era pues una empresa monstruosa. En varios países del mundo existe la IPC. IPC significa Compañía Internacional de Petróleos. En inglés, International Petroleum Company. ¿Qué pasó? Que se denunció que la IPC, para variar, no pagaba el impuesto real, para variar. Entonces, en 1920, Leguía solucionó ese problema. Ya eso lo veremos más adelante. Recuerda que hoy es un seminario de esta clase fascinante, ¿no? Leguía, en 1920, hizo una especie de borrón y cuenta nueva, ¿ya? Entonces, aparentemente el tema se solucionó. Pero, pero en la década del 40, otra vez se hablaba de que la IPC no pagaba el impuesto real. Entonces, el Estado peruano, de manera muy ingeniosa, creó una especie de SUNAT del petróleo, ¿ya? Una especie de SUNAT del petróleo. Se llama Empresa Petrolera Fiscal. Su nombre lo dice. Empresa que va a fiscalizar el petróleo. Ya. Esa empresa petrolera fiscal comenzó pues a fiscalizar, valga la redundancia. Y bueno, todo marchaba bien, aparentemente, hasta que pasaron presidentes y otra vez se denunció que la empresa no pagaba impuestos. Por eso les dije que Belaúnde prometió solucionar este problema del impuesto que debe la IPC. Entonces, se firmó el acta de Talara. Es bueno saber que no quiso el gobierno realmente firmar documentos. Parece que el gobierno quería beneficiar a la IPC. Si quieres compararlo con Odebrecht, sería una buena comparación. Entonces, de tanta presión del Congreso y de la opinión pública, se termina firmando un documento, el acta de Talara. Y bueno, como que el Perú se sorprendió, ¿no? Por fin Belaúnde se pone, ¿no? Se pone los pantalones y obliga, pues, a la empresa de Estados Unidos a pagar el impuesto. Ya, hasta ahí el final fue feliz, aparentemente. Pero ¿qué crees que pasó? El director
de la empresa petrolera fiscal, estás leyendo su nombre. ¿Dónde, profe? Aquí, mira. Carlos Loret de Mola denunció porque él estuvo presente en el acta de Talara. Él fue él fue el director de la empresa petrolera fiscal. Él sabe lo que denuncia. Y él sostiene públicamente que se perdió la página 11. Justo la página donde estaba el monto del dinero que debía la IPC. Imagina, se perdió la página 11. Esa denuncia fue un escándalo, entenderás que fue un escándalo, y ahí fue cuando se dijo que no existe, que sí, y hubo crisis en el gabinete de Belaúnde. Belaúnde nombró un gabinete, cualquier parecido con la realidad será coincidencia, y entonces, como que las cosas se calmaron, aparentemente, y un día Belaúnde, estás viendo a Belaúnde, invita al comandante general del ejército, ¿no? Los rumores eran fuertes, golpe de Estado, así como hoy se habla de vacancia, algo así. Te cuento, ya para entrar con todo a Velasco, es importante y era importante este antecedente. Un día Velasco es invitado en una reunión política. Como él era el comandante general del ejército, era el mandamás del ejército, Velasco. Entonces Belaúnde lo invita, habían testigos, habían periodistas, y cuenta pues un político que Belaúnde llama a Velasco, ¿no? Ahí está la foto. Y le dice, ¿no? ¿Qué hay de cierto, general, que usted quiere provocar un golpe de Estado? Así lo encara de frente, ¿eh? Y según los testigos, Velasco le miró los ojos y le dijo, ¿cómo cree usted, señor presidente? ¿Cómo cree, no? Usted es de la democracia, usted representa la gobernabilidad, ¿no? Así como hoy se habla. Pero en la conciencia, Velasco decía, ya verás el 3 de octubre, ya verás el 3 de octubre. Bien, jóvenes, así entramos a octubre de 1968 y a las 3 de la madrugada del 3 de octubre, 3 tanques apuntan Palacio. Era un golpe de Estado, pero un golpe de Estado de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Belaúnde, lo estás viendo en la imagen, es sacado con pijamas o en pijamas, ¿no? Cantó la música sin pijama, aunque estaba con pijama, y lo expulsan a Argentina. Lo expulsan a Argentina, en pijamas, ¿no? No sin pijamas. Sí, lo expulsan del país, Argentina. Y el 3 de octubre, el golpe de Estado. No creas que hubo protestas, o sea, perdón, no creas que no hubo protestas. Claro que hubo protesta. No tanto como lo del, ¿te acuerdas del vacado? No tanto así como el de Vizcarra, pues no, un poco menos, pero hubo protestas. Jóvenes que defendían la democracia, ¿no? La gobernabilidad. Pero, interesante, Yarse. Pero ¿qué creen? Te cuento lo que cuenta un periodista que tenía tu edad, 19, 20 años, y que ya estudiaba periodismo. Tú pronto vas a estar en la universidad también estudiando. ¿Qué crees? Cuando va a defender a Belaúnde, se entera, porque fueron varios jóvenes a protestar de este golpe de Estado, cuando escucharon una biografía de Velasco, porque estos jóvenes que protestaron, tipo ¿te acuerdas de que no me representa? Algo así, no tan, pero parecido. Pensaron pues que era un golpe de Estado de la gente poderosa, ¿no? Un golpe de Estado tipo de Ricardo Pérez Godoy, de Odría, ¿me entiendes? Tipo de Benavides, ¿no? De la oligarquía, de los poderosos. Pero cuando se enteraron que el golpe de Estado era de un piurano, era de un general provinciano, que de lo más bajo llegó a lo más alto, que era un tipo intachable, todos se miraron la cara como diciendo, ah, mira, un piurano, un hombre como tú o como yo. Y como que la protesta perdió poder y Velasco rápidamente investigó acerca de lo que misteriosamente realizaba el Ministerio de Economía. No sé si puedes reconocer, vamos a ver, no sé si puedes reconocer a esta persona. ¿Lo puedes reconocer? ¿Sabes quién es el que está al costado de Belaúnde o no? A ver, míralo bien, creo que sí, o no.
A ver, a ver, a ver. ¿Lo puedes reconocer? Claro, jóvenes. PPK. ¿Qué hacía PPK aquí? ¿Sabes qué hacía aquí PPK? ¿Te imaginas qué hacía PPK aquí? Eso no te han contado, ¿no? ¿O sí? Jovencito, 28, 29 años, jovencito, PPK era un alto miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Y según la denuncia de Velasco, ¿no? El futuro lobista PPK hizo gestiones para beneficiar a la IPC. Para beneficiar a la IPC. Y Velasco, cuando se enteró, ordenó prisión preventiva. Pero Kuczynski, y él lo cuenta, se escapó a Ecuador. Claro que él miente que haya hecho eso, ¿no? Entonces, sin Belaunde, sin PPK y algunos en la cárcel, ahora sí, jóvenes, empieza el gobierno de Velasco. Y lo primero que hizo Velasco, ¿sabes qué es? Mira, y te voy a hacer una analogía, porque la analogía que te voy a hacer, o sea, la comparación que voy a hacer va a ser exacto. Tú sabes lo poderoso que es Odebrecht, ¿no? A ver, ¿sabes qué es Odebrecht, no? A ver, si no, normal, ¿no? No, profe, la verdad ya me olvidé. Ya. ¿Qué es Odebrecht? A ver, con palabras sencillas, ¿qué es Odebrecht? Con dos palabras, o una palabra si quieres, ya. ¿Qué es Odebrecht? No vayas a internet, no vayas a internet, normal, si no sabes, acá estás para aprender. Pero ¿cómo puede decir que Odebrecht cobró? No, pero ¿qué es Odebrecht? Una empresa. ¿De qué rubro, González? ¿De qué rubro, Ayala? Claro, una empresa. ¿De qué rubro? ¿De qué rubro? Por ejemplo, la IPC era de extracción de petróleo, ya, y petróleo da mucha plata. ¿Y Odebrecht de qué rubro es? Normal, no, profe, no sé, normal, dime, no sé, profe, normal. Bueno, te cuento. Odebrecht es una empresa constructora, jóvenes, y no hace obras, pues, no hace una casita de segundo piso, no hace una pista como lo hacen en tu barrio, no, no. Estamos hablando de puentes que valen millones, carreteras que valen miles de millones. Vuelvo con el tema. La IPC también generaba millones. Claro, es brasileña. Esta empresa es americana. Ahora, te pregunto, ¿tú te imaginas a un presidente? Y ojo, la corrupción de Odebrecht es, a ver, ¿cuál es la palabra? Los de Odebrecht han aceptado que, que están involucrados con corrupción. ¿Tú te imaginas a un presidente harto de la corrupción que tome la empresa Odebrecht y la convierte en peruana? Ya hablaremos de eso, Valeria. Ya hablaremos de por qué Odebrecht se volvió corrupto. No solo en el Perú, no solo en el Perú. Pero te pregunto, ¿tú te imaginas a un presidente tomando la empresa Odebrecht, expulsando a los dueños fuera por corruptos y creando Perú Odebrecht? No, ¿sí o no? No, ya. Eso hizo Velasco, jóvenes. Eso hizo Velasco. La empresa de la IPC, la International Petroleum Company, que generaba hasta más dinero que Odebrecht, fue tomado por el gobierno. Estás viendo la foto de soldados entrando a la IPC, ¿correcto? Y ordenando que se retiren los generales. La International Petroleum Company no va más y Velasco lo va a convertir en Petroperú. ¿Tú sabes qué significa eso para un americano? Que un gobierno peruanito de un militar que ni siquiera fue elegido por el pueblo tome una empresa americana. ¿Tú significas cuál es el impacto de lo que ha hecho Velasco? ¿Eres consciente de lo que está haciendo Velasco? Espero que sí. La IPC se convirtió en una empresa peruana.
Allí se descontó lo que nos debía y si la empresa vale un poco más, se le indemnizará. Y Velasco decretó el 9 de octubre el día que Perú recuperó su dignidad, el día que Perú fue respetado. Y empezó con Petroperú. Por lo tanto, aquí tienes una característica. El gobierno de Velasco expropia, le quita a la empresa privada lo que él considera suyo por lo que te he explicado, ¿no? El escándalo de la página 11. Bien, aquí hay otra imagen. Ahí está. Así empieza el gobierno de Velasco, llamado oficialmente el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Quieres que te cuente una anécdota o no? No, no, mejor paso nomás, ¿no? Mejor paso, ya. Bien, o sí. Bien, te contaré pues de las miles de anécdotas que existen. Un trabajador de la IPC, cuando era privado, cuenta, claro, un trabajador cuenta que cuando entraron estos soldados que estás viendo y fueron a conversar con los gerentes los trató como cualquier cosa. Fuera de aquí, cachaquitos. Y los cachaquitos, molestos, porque la orden era, no, ustedes se van. Sacaron el arma y le dijeron, no, ustedes se van. Y cuando los gerentes se dieron cuenta que esto era un golpe diferente, se pusieron rojos, porque son rubios, rojos, tomates, y se fueron para quejarse a su dueño, Mr. Rockefeller. Bien. Y entendieron que este no era cualquier golpe de Estado. Él es Velasco, le decían el chino, o chino, él es el verdadero chino, el otro japonés, así que no te dejes engañar, por favor, él es el verdadero chino, a Velasco le decían el chino. ¿Queda claro eso? Bien. Y gobernó 7 años. Nunca se sabrá cuántos años quiso gobernar Velasco, pero según lo que uno investiga, parece que quería gobernar algo así como 12 años, mínimo 12 años. Y tenía grandes proyectos que por supuesto te contaré. Y lleva uno. Velasco expropia para crear empresa nacional. En esa época, ojo, y esto que te voy a decir es importante, ¿eh? En esta época, por eso es importantísimo, y tú sabes que siempre te digo de qué fecha me hablas, de qué fecha me hablas, porque si no tienes el contexto, no vas a tener un buen análisis. Entre 1968 y 75 era normal, era aplaudido que un Estado se haga o expropie empresas. Hoy no, pues, hoy es una locura. Pero lo que hizo Velasco era normal, era aplaudido. Si eso estaba bien o no, tú sacarás una conclusión. Bien, entonces, recalco, el día que Perú recuperó su dignidad nacional fue el 9 de octubre. Ya imagina la autoestima con que Perú se mostraba, ¿no? Bien, ahora, no solamente hizo eso, creó jóvenes, una cantidad increíble de empresas peruanas. Petro Perú, Entel Perú, Minero Perú, Aero Perú, casi todas las empresas eran del Estado. Y si no, compartido con la empresa privada. O sea, Perú tenía como 200 empresas del Estado. Hoy solo tenemos 2. Petroperú, que está casi quebrado, y Sedapal, que bueno, sin comentario. Pero aquí es como que, te cuento ya, es como que Telefónica sea de Perú, o sea del Estado. Es como que todos los supermercados es del Estado. ¿Entienden? Así creó, repito, Minero Perú, Petroperú, Entel Perú, Aeroperú, y todo era de Perú. Bien. Velasco logró la ovación popular. Este es Velasco entrando al estadio. Dicho sea de paso,
Perú llegó a tener en esta época la mejor selección peruana que participó en México 70. No sé si ¿no? Cubillas, bueno, hasta el deporte tiene su historia. Pero jóvenes, la obra de obras, la gran obra que hasta ahora se discute, se debate, es la reforma agraria. Aquí me voy a detener por lo menos 15 minutos, porque esta es, como dicen ustedes, la fija en el examen. ¿Ya? Y así como te hablé una síntesis del petróleo, voy a explicarte una síntesis de la reforma agraria, ¿no? El famoso decreto 17716. Ya. ¿Estás ya preparado para escuchar una breve historia de la reforma agraria? ¿Sí? ¿Estás listo? Bien. Alumnos, tú sabes, tú eres testigo de que cada 20 o 30 años siempre hay cosas, vamos a decir, vamos a llamarle progresistas, ¿no? Decretos que permiten que la sociedad progrese. Ejemplo, las mujeres que pueden ir a votar. Hoy, las mujeres que ya pueden ser no solo candidatas presidenciales, no solo presidentas, sino que hoy, por ejemplo, te cuento, ya hay países que exigen que, por ejemplo, si hay 20 ministros, 10 sean mujeres. En Chile, de los 20 ministros, la mitad son mujeres. Aquí en el Perú creo que 2. Ya, ahí tienes el ejemplo de lo que hablo. Entonces, cada 20 años siempre hay cosas nuevas que benefician a la sociedad. En la época de Velasco, e incluso un poco antes, o sea, en el siglo XX, una de las cosas novedosas de progreso era que el campesino que trabaja en la tierra para su señor tenga tierras para que deje de ser pobre. Uno de los primeros intelectuales que trató ese tema, te cuento, es José Carlos Mariátegui. Ya en 1920, José Carlos Mariátegui hablaba de reconocer tierras al campesino, reforma agraria. Ahora, si me preguntas, profe, ¿y a nivel mundial cuándo sucede eso? Bueno, tendrás que preguntarme. Pero lo que hizo Mariátegui fue muy temprano, ¿no? Reconocer tierras en 1920, no, para Perú al menos, ¿ah? Era muy temprano, ¿no? Perú, como siempre, fue pues un país oligárquico. Profe, ¿qué es eso? Ah, gobernado por poderosos, por un grupo económico de poder, por un grupo de familias. Perú era imperialista. Profe, ¿qué es eso? Dominado por Estados Unidos. Y feudal, ¿no? Donde grandes familias tenían enormes tierras y donde el campesino pobre trabajaba para él por un sueldo irrisorio o hasta sin sueldo, solo para comer. Entonces, ¿cuándo el tema en América Latina volvió a ser un tema de interés nacional? En la década del 50, cuando Manuel Prado empezó a gobernar por segunda vez, allá por 1956, volvió otra vez fuerte en América Latina el tema de la reforma agraria. Entonces, de la presión, así como hoy presionan las mujeres, piden libertad, lo mismo, ¿no? De la presión, el gobierno de Manuel Prado aceptó crear una comisión para que evalúe cómo debe ser la reforma agraria. Y se crea el Instituto de la Reforma Agraria o la Comisión de la Reforma Agraria, ¿no? El Congreso hizo ese estudio. El APRE estuvo ahí presente, ¿no? Para variar. Se hizo el informe de cómo debe ser la reforma agraria y el presidente Prado, estamos en 1956, le dijo, ya está bien, acá está el informe, que el otro presidente le dé el sello, pero yo al menos hice el informe. Llega el otro presidente, que es Ricardo Pérez Godoy, allá por 1962, y Ricardo Pérez Godoy evaluó el informe y dijo, sí, eso va, le doy la ley de base. Entonces, el informe quedó legalizado. Y Ricardo Pérez Godoy dijo que el otro presidente lo realice. ¿Y quién es el otro presidente? A ver, ¿y quién es el presidente que hizo la reforma agraria frustrada? A ver, memoria a corto plazo. ¿Quién es? El que hablé al comenzar la clase. ¿Quién es? Belaúnde.
Entonces Belaúnde tiene ya el documento y decreta la reforma agraria. Pero ya te conté, claro, Belaúnde, pero ya te conté que Belaúnde hizo una reforma agraria frustrada. Frustrado, jóvenes. Decepcionado. Bueno, ya te expliqué eso. Y por el escándalo de la página 11, Velasco da un golpe de Estado. Y volviendo con el tema de la reforma agraria, Velasco decreta, solo pasó, a ver, exactamente, 7 meses del golpe de Estado de Velasco, solo pasó, o sea, Velasco dio el golpe de Estado el 3 de octubre, ¿correcto? Y en junio, justo en el Día del Indio, 24 de junio, Velasco decreta la reforma agraria. Decreto 17716. Acá está, mira, ve. Acá está. Si tienes buena vista, acá está, mira, ve. Ley de la reforma agraria. El plan se llamó el Plan Inca, es el plan de Velasco. Y aquí dice, ¿no? Decreto 17716. La famosa frase de Velasco. Son varias. Campesino, el rico ya no vivirá de tu trabajo. Otro, la tierra es para quien la trabaja. La tierra es para quien la trabaja. Terrateniente, les llegó la hora. Reforma agraria. Y Velasco no tuvo reparos en expropiar la tierra, expropiar, pues quitar, expropiar la tierra de los multimillonarios. Estamos hablando de los millonarios de Perú, y Perú tenía millonarios, no creas que, claro, no les quitó sin darle nada a cambio, no. Velasco entregó un documento llamado bonos, esto lo ves en economía, y esos bonos en el futuro, esos ricos tendrían que cobrarle al Estado por las tierras que el Estado le quitó. Queda claro eso, ¿no? Entonces Velasco les expropió, le entregó bonos de la reforma agraria para que en el futuro ellos cobren de aquí a 2, 3, 4 años y todos felices. Y el campesino recibió tierras. Eso forma parte, como dice la pantalla, lee por favor, del plan Inca. El plan de Velasco. Acá está, mira, el plan Inca. El decreto de la reforma agraria. Y jóvenes, memoriza esta jerga. Se parcela, parcelar quiere decir entregar tierras. Parcelación de latifundios. O sea, se entrega tierras a sus trabajadores. Entonces, los trabajadores estaban maravillados, sorprendidos, no creían que ahora poseen tierras. Y los poderosos, seguramente esperando el momento para vengarse. Muchos ricos terminaron, vamos a decir, sin dinero, y algunos campesinos terminaron con dinero. Se crearon esto toma en cuenta por si acaso, se crearon 2 empresas asociativas, ¿no? Se creó el CAPS, Cooperativa Agraria de Interés Social, y se creó el SAIS, Sociedad Agraria de Interés Social. El CAPS, jóvenes, es como bueno, como su nombre dice, una cooperativa, o sea, una asociación de campesinos de la costa, porque no es lo mismo trabajar como campesino en la costa que trabajar como campesino en la sierra. En la sierra, en cambio, era el SAIS, Sociedad Agraria de Interés Social. Y los trabajadores, esos campesinos pobres que no tenían nada, ahora tienen tierras de manera asociativa, de sociedad. Por eso se llama Cooperativa Agraria de Interés Social y Sociedad Agraria de Interés Social. Todos jóvenes, hasta aquí maravilloso, fascinante. Perú hizo radicalmente la reforma agraria. Pero, hay peros. Pero, ojo, la reforma agraria se hizo en 1969. 4 años después, cuando se evaluó la reforma agraria, algo pasó. Y no solamente en el Perú,
sino a nivel mundial. En 1973 sucedió algo parecido a lo que hoy estamos viviendo. Por eso digo, este tema es bien interesante y hay que analizarlo desde todos los ángulos. ¿Qué pasó? En 1973, los países que vendían petróleo suben el precio del petróleo. Y nosotros, recuerda lo que te dije hace rato, Perú mucho petróleo no tiene, poco tampoco, es más o menos, pero es producir más petróleo era para largo plazo. Velasco vio esto como a largo plazo. Entonces, ¿qué pasó? Que como el petróleo subió mucho de precio, entonces, así como hoy el petróleo ha subido y todo por la guerra de Corea, por la creación de la, bueno, por, por la crisis del petróleo de 1973, el petróleo se disparó. Y Velasco cometió lo que hoy sería un grave error y que parece que este gobierno lo está haciendo. O sea, la historia se repite. ¿Qué error, profe? ¿Qué pasó? Te voy a contar. El petróleo en todo el mundo subió de precio. Perú todavía no producía mucho petróleo. Perú compraba petróleo. Lo que pasa, jóvenes, es que el tema del petróleo, en serio, es bien complejo, pero tampoco nada del otro mundo. Y te voy a explicar a grandes rasgos, ¿no? ¿Quieres investigar más? Investígalo. Pero es bien complejo. Mira, Velasco quería hacer algo bien inteligente. Vender petróleo refinado, caro, y comprar petróleo crudo, barato. ¿Me dejo entender el plan de Velasco? ¿Se entiende? Con el petróleo que teníamos, Velasco quería refinarlo y vender calidad de petróleo y caro, lo que se llama en economía valor agregado, y comprar petróleo crudo y aquí refinarlo. Por eso afectó el petróleo crudo. Y lo que tendría que haber hecho Velasco es, bueno, qué pena, en todo el mundo subió el petróleo, Perú, no es mi culpa, el petróleo va a subir de precio. Si hoy costó 2 soles, ahora costará pues 6 soles. Pero Velasco era tan bueno con la gente, vamos a decir, humilde, que el Estado empezó a subsidiar. ¿Sabes lo que es el subsidio? Subsidio es cuando el Estado paga para que un producto no cueste mucho. ¿Sabes que este gobierno ha subsidiado algunos productos? ¿Sabes qué es lo que ha subsidiado? A ver, sorpréndeme. Pero exactamente qué ha subsidiado. A ver, sorpréndame. Hace, empezando el gobierno actual, un producto que todos consumen. No tanto, González. No, no, no. Eso es reducir IGB. No, tampoco, tampoco, Ayala. No, no. Y si lo sabes, solo que debes recordar. Y no es un alimento. No he dicho alimento, he dicho producto. ¿No te acuerdas? Que se disparó por ahí, Ayala, por ahí. Pero se disparó cuando Castillo empezó a gobernar. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Jóvenes. No, 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 no. Jóvenes. El balón de gas. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Ah, ¿te acuerdas? Antes de este gobierno, el balón de gas bordeaba los 30 soles y subió casi el doble. Y como subió casi el doble, el gobierno subsidió. Igual cuesta caro, pero no tan caro. Hoy cuesta 45 soles. Ya algo así, pero con el petróleo. Por cuestiones internacionales, el petróleo se disparó, pero Velasco empezó a subsidiar. Y no solamente el petróleo, comenzó a subsidiar varios alimentos. Pero jóvenes, aquí viene lo más preocupante. Aquí viene lo más preocupante. 4 años después de la reforma agraria y justo en plena crisis del petróleo, tú pones en internet crisis del petróleo de 1973 y te va a faltar tiempo para leer toda la información que vas a encontrar. Hay hasta libros sobre esa crisis del petróleo.
Entonces, ya sabes que Velasco subsidió para que el petróleo no suba de precio, para que el pasaje no suba de precio. Pero lo más alarmante, jóvenes, lo más, vamos a llamarle preocupante, porque no triste, es que los alimentos, o sea, la producción de alimentos cayó. En 1973 se producía menos arroz, menos azúcar, menos de todo, menos que en el gobierno de Belaúnde. Y eso fue, por supuesto, decepcionante. La caída de la producción de alimentos. Cayeron los alimentos. Y esta es una pregunta común. ¿Cuál fue la causa de la caída de la producción de alimentos? Velasco empezó a producir menos. Y la respuesta está en la pantalla. Jóvenes, esta es la típica respuesta de todos los que han analizado el gobierno de Velasco. ¿Sabes cuál es la respuesta? Está al final. La respuesta es: Velasco no capacitó a los campesinos. Solo les entregó tierras y los campesinos no supieron qué hacer porque no fueron capacitados. Al no saber qué hacer con enormes tierras que le entregaron en forma de cooperativas o sociedades, entonces los campesinos empezaron a producir menos. Por eso, en 1973, Velasco se vio obligado a exportar, por ejemplo, arroz, porque como había poca producción, era necesario comprarle a otro país arroz. Y le compró, por ejemplo, a Vietnam arroz. La caída de la producción de alimentos. Y para agravar todo esto, tiempo después, Velasco sufre Sufre pues de un aneurisma, una especie de ataque cerebral. Bueno, el nombre correcto es accidente cerebrovascular, ¿no? Lo que los médicos llaman un ACV. Y Velasco perderá una pierna. Les cortan la pierna. Pero él continuó con su plan Inca, que, repito, se resume en expropiación 1, reformas como la agraria 2 y estatismo, o sea, que la empresa sea del Estado, que el Estado controle muchos rubros. Bien, alumnos, ¿quedó claro esto de la reforma agraria? Yo creo que sí, y si no, normal, repregunta tus dudas. ¿Alguna duda? Con confianza. Dale, González, ¿qué duda? Pregunta, con confianza. Ah, o de repente no, porque sí quedó claro. Ah, ya, no hay problema. Ya. Ah, perfecto. Obviamente, jóvenes, no es todo lo que hizo Velasco. No, sí lo más importante. Lo más importante es la nacionalización, como la IPC en Petroperú, y la reforma agraria. Eso es lo más relevante, ¿no? Pero no hay que dejar pasar lo que viene a continuación. Ah, jóvenes, no te olvides la fecha. 1973, Velasco sufrió un aneurisma, le corta la pierna, crisis del petróleo, cae la producción, pero no solo eso. No, mira. Fidel Castro, bueno, tendría que preguntarte quién es él. ¿Sabes quién es él? Bueno, ya lo dije, pues. Pero, ¿lo reconoces? Al que está con Velasco. ¿Sabes de qué país es él? O sea, ¿qué país gobierna? A ver. Cuba. Ah, sabían. ¿Quién es? Bueno, yo lo dije, ¿no? La idea es que tú lo digas. Fidel Castro. Jóvenes, Fidel Castro vino a Perú. Fidel Castro también hizo la reforma agraria. ¿Sabías eso? Fidel Castro hizo una revolución. Eso lo ves en Historia Universal, la revolución cubana. Velasco quiso hacer una revolución. Fidel Castro vino, ¿y sabe para qué vino Fidel Castro?
para hacer, para firmar una triple alianza entre Perú, Cuba y ¿quién más? A ver, no te imaginas, ¿ah? ¿Con qué país más crees tú que Velasco quería hacer una triple alianza? A ver. ¿Con qué país más crees? A ver, ¿con qué país crees que Velasco quería hacer una triple alianza? Perdón, Fidel Castro, ya. Cuba, Perú. ¿Quién crees que iba a ser el tercero? Ya, no te preocupes. Alumnos. Chile. ¿Y por qué crees Chile? No es por la guerra con Chile, no. ¿Por qué crees que Chile? Ah, interesante. Profe, él era un guerrillero marxista. Claro, Fidel Castro era un guerrillero marxista. Lo que pasa es que Velasco tenía simpatías por el marxismo. Sí, como este gobierno, pero no, pues hay una diferencia abismal entre Velasco y este gobierno. Hay una diferencia entre la izquierda de la época de Velasco y esta izquierda, pero abismal, pues. Bueno, sí, marxista. Profe, ¿qué es marxista? Ah, normal, pregunta, pues. Marxista es la persona que cree en que el gobierno debe ser del pueblo, donde el Estado debe controlar empresas claves y donde el campesino debe recibir tierras. La reforma agraria, pues, y otras cosas. Ya, te voy a decir con quién. Con Chile. ¿Y sabes por qué con Chile? Porque en Chile gobernaba un presidente de izquierda, como lo fue Fidel Castro, como lo fue más o menos Velasco. Por eso Castro dijo, wow, en Perú gobierna la izquierda con Velasco, aunque él lo niegue. En Chile, Salvador Allende, de izquierda, y yo soy de izquierda. Y se vino aquí emocionado. ¿Y sabes por qué no Perú firmó con Chile y con Cuba? Aparte ¿sabes por qué? Porque Velasco quería recuperar. ¿Qué quería recuperar de Chile? A ver, sorprende por favor. ¿Qué quería recuperar de Chile? A ver, ¿qué perdimos? Y que Velasco quería recuperar. ¿Qué territorios? ¿Solo Arica, Flores? Pero Tacna ya es de Perú, ¿no? Tacna había vuelto a Perú, Oyarse. Tacna había vuelto a Perú en la época de Leguía. Tarapacá, especialmente Tarapacá era nuestro. Lo que digo está documentado, esto no es un chisme, esto no es, lo que digo está documentado. Velasco quería recuperar Tarapacá. Había una fecha para la guerra. Es más, lo que te voy a contar te va a parecer una locura. ¿Sabes cuándo fue la guerra con Chile? ¿Te acuerdas cuándo fue? Normal, ¿no, profe? Ya, normal, te lo digo. 1879. ¿Y cuándo se cumplía 100 años de la guerra con Chile? Suma, a ver, ¿cuándo? Si la guerra con Chile fue en 1879, ¿cuándo tendría que ser la guerra con Chile? En 1900, ya, en ese año, Velasco quería recuperar Tarapacá y Arica. Por eso le dijo a Castro cuando vino, no, Castro, tengo otros proyectos. Disculpa. Por más que te tenga simpatía a ti y al gobierno de Chile, no, primero es mi país. Y está documentado que Velasco quería la guerra con Chile. Y Perú tenía uno de los mejores armamentos de Sudamérica. Eso está bien documentado. Chile estaba descuidado. Pero ¿sabes qué sucede? Y no lo vas a creer. Como Chile estaba en crisis por la del petróleo, peor que Perú. Como Chile estaba en crisis, entonces Velasco pues iba a ganar la guerra por goleada, pero tipo el 3-0 que metió Perú. Pero ¿sabes qué pasó? Mira, no lo vas a creer. Después, joven, después, este todavía no, un ratito, me vas a disculpar. No, aquí está. ¿Sabes quién es este personaje que está aquí? ¿Sabes quién es él? No es peruano. ¿Sabes quién es? El presidente más controvertido de Chile. Jóvenes, él es Pinochet. Gobernará 17 años Chile. Chile hoy es lo que es por él.
dio un golpe de Estado, qué curioso, en 1973. Y hoy todo el mundo sabe, entre comillas todo el mundo, que él estuvo financiado, auspiciado por Estados Unidos, porque Velasco se iba con todo a Chile. Velasco podía cambiar la geopolítica y Pinochet rápidamente tuvo que militarizar su país, si no, Perú se iba con todo. Dime, Antonio, el golpe de Estado de Pinochet. Y me gustaría que averigües el día y el mes que Pinochet dio un golpe de Estado. A ver si algo te recuerda el día y el mes. ¿Ya? Me lo comentas. Dime, Yonda, dime, ¿qué pasó? Bien, explicado el gran proyecto de Velasco. Pero regresemos a la imagen anterior. Bien. Más o menos, Yonda. No, Pinochet fue más sanguinario. No, Pinochet comparado con Fujimori, nada. No, no, no. Averigua lo que hizo Pinochet. No, eso sí es, bueno, fue más sangriento. Mucho más sanguinario. Comparado con Fuji, no, no. Bueno, sigamos. Alumnos, fuimos el primer país exportador de harina de pescado. Y Ollarse, te dice algo el 11 de septiembre. Miren, jóvenes, ya me dijeron, profe, el golpe de Estado de Pinochet fue el 11 de septiembre de 1973. Ya, ¿y no te suena algo el 11 de septiembre? Ahí te pregunto. ¿No les suena algo 11 de septiembre? Ah, Torre Gemelas. ¿Qué coincidencia? Les pregunto. ¿Qué tal coincidencia, no? ¿Qué tal coincidencia, no? Tenemos ojos, pero no vemos. Sí, pues, ¿qué tal coincidencia? ¿Creen que es coincidencia? Sigamos, jóvenes. Perú fue el gran exportador de anchovetas. El gran exportador de anchovetas. Y creó el Ministerio de Pesquería. Jóvenes, Perú hizo un imperio. Banchero Rossi, un empresario, hizo una fortuna vendiendo atunes en el rubro de pesquería. Y Velasco creó el Ministerio de Pesquería. Mira, tremendo local. Este local que estás viendo es hoy el Museo de la Nación. Mira, Velasco lo hizo. O sea, el local más bonito que Perú tiene, lo hizo Velasco. Alumnos, cada vez que Perú, escucha esto, cada vez que Perú hace una reunión con los países del mundo, aquí lo recibimos. O tú conoces otro lugar más bonito que este. De repente lo conoces, a ver, dime, del estado, no me digas el Hotel Marriott. ¿Conoces un local más bonito que este? Yo no conozco, ¿tú conoces? ¡Qué vergüenza! Velasco construyó algo que hasta hoy lo utilizamos y ni un presidente ha hecho algo, un local más bonito para invitar a los vecinos. Bien, el Ministerio de Pesquería. Y creó Cínamos, Sistema Nacional de Movilización Social. Cínamos es una especie de organización que alienta la revolución, que respalda la revolución, famoso Cínamos. Claro, y eso aumentó obviamente la burocracia, ¿no? Eh, También Velasco hizo una reforma militar. Ya te conté que el objetivo era recuperar Tarapacá. Alumnos, esos tanques que parecen nuevecitos, hasta hoy se utiliza. Estos tanques, que aquí fueron nuevecitos, comprados a Rusia, hasta hoy, sí, hasta hoy se utiliza. Con eso digo todo. Algunos ya estarán inservibles. Hasta hoy se utiliza. No hay un presidente que haya hecho tanto por el ejército como Velasco. Eso está bien documentado. Y alumnos, respecto, sí, sí, muchos de ellos hasta hoy se utiliza. Sí, muchos armamentos. Con eso digo todo. Y bueno, dejemos eso porque de la reforma militar no preguntan mucho. No porque no sea importante, sino porque es entrado a otro terreno que ahí lo dejamos. Y lo de la parte inferior, jóvenes, donde dice reforma educativa, Velasco creó la educación inicial. Velasco creó la educación inicial. O sea, por fin obligó a los niñitos
¿no? Los guaguitas de 5 añitos, de ir al colegio. Porque cómo era posible, dijo Velasco, que, em, que el niño recién entra al colegio a partir de los 6 años, la educación inicial. También creó los 3 horarios, mañana, tarde y noche. El objetivo era que los adultos se eduquen. Ah, y casi todos los intelectuales, Escorza, Arguedas, Ciro Alegría, eh, Bryce Echenique, hasta Vargas Llosa, en su juventud apoyaron a Velasco. Fue una época fascinante, apareció el cine peruano, la televisión peruana, es increíble la época, ¿no? Sí, la música criolla. Mira, acá vas a ver algo, te enseñé. Este es Banchero Rossi. Banchero Rossi era el Bill Gates de la pesca. Lamentablemente murió en el 70, su muerte es bien extraña, ¿no? Lo mató su jardinero, se le acusa a todos fueron multimillonario peruano, multimillonario, es una fortuna. Su jardinero lo mató y se habló que lo mató la mafia china, los yakuza, el de arriba, el de abajo, que fue Velasco, que fue el amante de su chica, de todo se dijo. Pero que murió, murió. Y como él dirigía de manera privada la empresa pesquera, sí, es un poco larguito Ayala, simplemente estaba con su secretaria festejando Año Nuevo y su jardinero lo disparó. Dicen que estaba loco, estaba enamorado de su secretaria, su jardinero, medio raro esa muerte, ¿no? Y lo que hizo Velasco fue, vamos a decir, aprovechar su muerte y se hizo cargo de su empresa. Y ahí es cuando crea Pesca Perú. ¿Qué te puedo decir? Velasco le entregó la empresa a los trabajadores para que organizados en asociación dirijan la empresa. Y bueno, jóvenes, ¿qué te puedo decir? Los mismos trabajadores quebraron la empresa. ¿Mm? Los mismos trabajadores quebraron la empresa. Bueno, eso pasó. Eso pasó. Los mismos trabajadores quebraron la empresa. Ahí está México 70, el famoso Polo Campos. Sí, lo que pasa es que es bien delicado el tema, Acero. Es bien delicado, ¿no? Yo me atrevo a decir que no es que Velasco decepcionó al Perú haciendo una mala política. No, yo digo al revés. Fue el Perú, fue los peruanos quienes decepcionamos al gobierno. Es lo que yo creo, ¿no? Ustedes, por favor, discrepen conmigo. Quiero que discrepen conmigo. Y si quieres investigar más a fondo qué pasó realmente, investiga. Pero para tu ingreso a la universidad, con mi clase y estando aquí en esta gran academia. Jóvenes, hasta el equipo de fútbol fue pues el mejor, ¿no? Hasta en el deporte, lo máximo. Bien, y la otra obra de obras, ¿ya? Un segundito, respiro un minuto. Bien, y la obra de obras. Ya esto pues ya es el oleoducto norperuano. Jóvenes, jóvenes, lo estás viendo. Es sacar petróleo desde la selva con tubos hasta la costa. Es un proyecto millonario. ¿Y qué crees que ha pasado? En estos últimos años, personas criminales han destruido parte de la conexión. ¿Lo estás viendo? Derrame de petróleo. Por eso la gente que sabe dice,
Ya, está bien, lo de Ventanilla es lamentable, es triste. Y obvio, ¿te acuerdas lo de Ventanilla? ¿Te acuerdas el derrame de Ventanilla hace más de un mes? ¿Quién no se acuerda? Ya, todo el mundo habló de Ventanilla. Jóvenes, ¿y esta imagen que estás viendo qué? Y eso que es la imagen más suave, porque están censuradas, y esto que esta es la imagen más suave, y este derrame que no se sabe quién lo hizo, dicen que es Petroperú, de todo se ha dicho, joven, y este derrame, y no es un solo derrame, son varios derrames, y ahí este derrame ¿qué? Porque está fuera de Lima. ¿Me dejo entender? Hoy la empresa que Velasco nacionalizó, Petroperú, hoy está, Dios mío, con decirte que en la época de Velasco había más producción de petróleo que ahora. O sea, funcionaba mucho mejor la empresa de Petroperú que ahora. Pero acero, ¿y este derrame? Y eso que esta foto es la más suave, ¿y estos derrames que no cuentan? Bien. El famoso proyecto Oleoducto Norperuano, un proyecto muy ambicioso. Hay más obras, irrigaciones, construyó reservorios, centrales hidroeléctricas. Jóvenes, Velasco, en serio, los que saben, Velasco cambió la ley de pensiones, como dice, ¿no? La teoría, hizo una reforma estructural del Estado. La ley para mira, hasta hizo una ley para las personas que trabajan en casa. Hasta hizo una ley apoyando a las mujeres que trabajan en casa, ¿no? Las famosas, las muchachas. Hizo la ley de jubilación, creó COFIDE para prestar dinero a la empresa peruana, Corporación Financiera de Desarrollo. En realidad fue un gobierno que hizo muchas obras. También cometió grandes errores. Bien, jóvenes, tenemos que terminar el gobierno de Velasco. En 1975 sucedió la huelga de la policía. La policía pidió más aumento y los delincuentes hicieron de las suyas. Pero Velasco se mantuvo. Fue febrero de 1975. Velasco había perdido una pierna y terminó este gobierno con lo que pasó finalizando agosto de 1975. Su ministro de Economía, el general Morales Bermúdez, dio una conferencia en Tacna. Se llama El Tacnazo. Cuenta un amigo de Velasco que Velasco prendió la tele y escuchó un discurso y dijo, me han traicionado. Su propio general, no sé si decir su amigo, Morales Bermúdez, hablaba de la segunda fase. Hoy empieza la segunda fase del gobierno. Y Velasco llamó a sus brazos derechos, al general Tantalián, al general Mercado Jarrín, al general Graham. Y Velasco no se dio cuenta que sus generales estaban lejos de Lima, algunos fuera de Perú. Y se dio cuenta que todo ya estaba planeado. Y le habían dicho, Velasco, cuídate de tales generales. Y Velasco, que era muy optimista, quién sabe, hasta ingenuo, dijo, no pasa nada, viejo, ¿no? Siempre le gustaba decir la palabra viejo. Bueno, lo traicionaron. Eso está bien documentado. Y Velasco es uno de los presidentes que menos robó de los últimos 40 años. Si buscas en verdad un presidente que no tiene ningún de corrupción, bueno, aquí está, lo estás viendo. Morales Bermúdez empezó su gobierno, sigue vivo. Morales Bermúdez sigue vivo. Hace poco lo entrevistó el Expreso. Tiene 101 años. No estoy bromeando, no es una novela de Vargas Llosa. Él sigue vivo. Fue a votar.
y ya opinó sobre este gobierno. Morales Bermúdez, miren jóvenes, si Velasco logró hacer un edificio, claro, claro, si Velasco logró hacer un edificio con grandes cosas y también con grandes defectos, él empezó a desmontar el edificio. Así de simple, a sacar ladrillo tras ladrillo. El plan Tupac Amaru de Morales Bermúdez no es más que la desactivación del plan Inca y el retorno a los poderosos, a la oligarquía. Porque si Velasco fue antioligárquico, este gobierno fue oligárquico. Si Velasco fue antifeudal, él como que profeudal. Si Velasco fue antiimperialista, él otra vez retorna. Sí, Ollarse, es serio, 101 años, su castigo es estar vivo. El castigo de él es estar vivo y ver todo lo que ha pasado, porque él sabe bien que muchas cosas de lo que hoy estamos pasando es o él tiene que ver. Porque si él hubiera apoyado a Velasco, no creo que estuviéramos así. Eh, un golpe de Estado, más o menos un golpe, ¿no? Porque él es parte del gobierno. Entonces, algo así como un golpe interno, ¿no? Interno, interno. Bien, el plan Tupac Amaru no es más que eliminar subsidios y poco a poco volver a lo que antes era, ¿no? A la vida normal. Hubo huelgas, te cuento, hubo desaparecidos, hubo protestas, las cosas se dispararon, hubo revistas muy buenas, periódicos que, por ejemplo, costaban un sol, 2 soles, y todavía 2 soles mucho, y por la crisis de este gobierno, 20 soles. Si tú criticabas al gobierno, te detenían, te amenazaban. Lo interesante de este gobierno de Morales Bermúdez es que convoca a una asamblea constituyente. Lo que hoy este gobierno quiere hacer, ¿no? La asamblea constituyente, bueno, Morales Bermúdez permitió, o sea, convocó elecciones para que elijan a los diputados que van a elaborar una constitución. ¿Quién crees que fue el más votado? ¿Puedes reconocer a este personaje? ¿Sabes quién es él? Si no, no, normal, profe, no, no lo conozco. Normal, te lo presento. ¿Sabes quién es él? No, no es Belaúnde, parece, ¿no? No, no, no es Belaúnde. El fundador del APRA, Haya de la Torre, el más votado, Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguía vivo. ¿Y sabes quién es el joven diputado que está a su costado? Alan García. Eso no lo sabías. Diputado de la Asamblea Constituyente de 1979. Alan García. ¿Quién creería que sería presidente 2 veces y termine como terminó? Jóvenes, esta Constitución de 1979, esta Constitución estableció el sufragio universal, la capacidad, el derecho que tienen todos de votar. Basta con cumplir 18 años. Y redujo el gobierno a 5 años, porque Belaúnde tendría que haber gobernado de 1963 a 1969. Pero ya sabes que lo expulsaron en 1968. Dicho sea de paso, esta Asamblea Constituyente elaboró la Constitución número 12, que, repito, establecía el sufragio universal y el gobierno de 5 años. Y más cosas, ¿no? Después de esta asamblea, Morales Bermúdez convoca a elecciones y sí, pues es elegido presidente Fernando Belaúnde Terry. Por segunda vez, el Perú le dio una segunda oportunidad y es elegido presidente Fernando Belaúnde. Lo que viene después,
que es la década del 80, no es tan, ¿qué te puedo decir? No es tan optimista. O sea, hubo optimismo porque recuerda que la economía no estaba tan bien y Belaúnde como que otra vez recoge la esperanza del pueblo. Bueno, me da pena decirte que sí, obviamente regresó de Argentina a Perú y me da pena decirte dos cosas, ¿no? Una en especial, que ni bien Morales Bermúdez, y lo estás viendo, ni bien convocó a elecciones presidenciales en el mes de mayo, sucedió el primer ataque terrorista en el gobierno de Morales Bermúdez, que lo estás viendo. Según varias investigaciones, al presidente que estás viendo le mandaron un informe. Señor presidente, el descontento popular, la subida de los precios, está creando un grupo terrorista. Y por algún motivo, el que estás viendo no hizo casi nada, por no decir nada. Como que le dejó todo eso a el otro. Y el otro menos, no hizo nada. Eh, dicen los expertos, ¿ah? Que una de las grandes cosas, claro, cero, pero ya para otra clase, no para hoy, para otra clase, porque es todo un tema, claro, claro. Dicen los expertos, claro, sí se puede enseñar terrorismo, claro, sí está permitido, sí, normal. Dicen los expertos jóvenes que uno de los grandes logros de Velasco fue que con la reforma agraria, Velasco impidió que el terrorismo sea más feroz de lo que fue e impidió que el terrorismo retarde su aparición. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Velasco entregó tierras, y ya con esto me voy despidiendo, entonces ese grupo terrorista que ya estaba formando no tenía una razón por qué levantarse. Claro, ¿por qué? Si Velasco entregó tierras, si Velasco cumplió con los campesinos, entonces el terrorismo se quedó como siendo estancado. Pero como Morales Bermúdez desactivó todo lo que hizo Velasco, el terrorismo se activó. Entonces, si Velasco no hubiera hecho la reforma agraria, se cree, ojo, es una teoría, es una propuesta, se cree que el terrorismo hubiera sido tipo los talibanes, tipo Al-Qaeda, tipo el grupo Hamas, tipo Hezbollah, tipo ISIS. Pero tranquilo, no pasó eso. Velasco impidió eso. Bien, jóvenes, hasta aquí. Y bueno, uno de los presidentes más llorados por su muerte fue el de Velasco, al igual que Ramón Castilla y cuando murió Pierola. Bien, jóvenes, hasta aquí el gobierno de Velasco. A continuación, saquen las preguntas. Obviamente, si hay dudas, me preguntarás. Sí, curiosamente, Velasco murió un 24 de diciembre de 1977, ¿no? Esas coincidencias de la vida. Esas coincidencias de la vida, ¿no? Velasco murió un 24 de diciembre, ¿no? Esas coincidencias de la vida. Así es. Eh, tú has sido testigo. Juzga tú si por la muerte de quien mencionas se lloró mucho. Sí, no, y curioso, Velasco gobernó 7 años y murió en 1977 y un 24 de diciembre, ¿no? Hasta su muerte es icónica. Te cuento la última anécdota. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me permites? ¿La última anécdota? ¿Sí? ¿O lo dejo ahí? El día que murió Velasco, el día que murió Velasco, estaba gobernando ya por 2 años Morales Bermúdez, ¿correcto?
Ya. Eh, Morales Bermúdez tuvo la sutileza de intentar ir al velorio. Miles de personas, miles, lloraban la muerte de Velasco. Entonces, cuando llega un asesor de Morales Bermúdez, lo ve a Bermúdez cambiándose, ¿no? A punto de ir al velorio de Velasco. Entonces, su asesor, ¿sabes qué le dijo? ¿Te imaginas qué le dijo su asesor? Cuando Morales Bermúdez estaba a punto de ir a, al velorio, ¿sabes qué le dijo? ¿Por qué no? Sí, le dijo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Al velorio, ¿cómo no voy a ir? Y le dijo, si tú vas, se acaba tu gobierno. La gente te va a linchar. Así es que ni se te ocurra, por Dios santo, aparecer en el velorio. Te van a linchar y menos mal que llegué a tiempo. Parece que Morales Bermúdez no era consciente de lo que la gente pensaba sobre él. Y llegó a tiempo, ¿eh? Llegó a tiempo. Dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tú vas ahí y pierdes el gobierno? En serio, la gente se levanta. Es algo parecido, jóvenes, es algo parecido de lo que, es un ejemplo, pero es un buen ejemplo, ¿eh? Es algo parecido de lo que pasó con Lady Di. ¿Te acuerdas la princesa de Inglaterra, la reina Lady Di? Bueno, la princesa, ¿te acuerdas? Cuando murió, muy amada por el pueblo. ¿Te acuerdas? Lady Di, de Inglaterra. Bueno, la reina Isabel II, cuando se enteró que murió su nuera, no quiso hacer nada. Entonces llegó a su asesor y le dijo, mi reina, con todo respeto, ¿qué está haciendo? Claro, claro, Ayala, sí. Y él dijo, nada, mi reina, su nuera ha muerto, el pueblo lo ama. Si usted no baja la bandera a media asta, se puede armar una revolución solamente por la indignación. Por favor, baje la bandera. Y la reina al toque ordenó y el pueblo se calmó. Si no, el pueblo se le iba encima. Algo así, pero en sentido inverso, pasó con Velasco. Si Morales Bermúdez se acercaba al velorio, no vivía para contarlo. Bien, jóvenes, a responder las preguntas. El famoso gobierno de Velasco y Morales Bermúdez. Bien, pregunta 1. Es la historia. Es la historia. Ya, un ratito. Vamos a... Ahí está. Listo, jóvenes. Velasco Alvarado. Bien. Confío en que vas a responder las preguntas, porque has estado bien atento. Dice, la reforma de Velasco, presidente de facto, fue motivado principalmente por, no, perdón, resultó un fracaso por, a ver, ¿por cuál sería? Ahí está la respuesta. E incluso se puso en la PPT, a ver, mentalidad feudal, chantaje manipulado por la oligarquía. Sí, pero hay una que es exacto, Ricardo, y lo dije. ¿Por qué fracasó la reforma agraria? Claro, falta de asistencia técnica, jóvenes. 6C. 6C, falta de asistencia técnica. ¿Qué medidas corresponde al gobierno de Velasco? Seguro del obrero, no, eso lo hizo Odría. Reforma agraria, sí. Nacionalización del petróleo, sí. Proclamación de 200 millas, no, eso es de Bustamante. Mira, vivos, ¿ah? Reforma agraria, sí. Estatización, sí. Nacionalización de petróleo, también. Entonces, solo 3. Sí. Un ratito, jóvenes. Esperen, esperen, esperen. ¿Me he salteado o soy yo? A ver, perdón, perdón, perdón. Sí, me he salteado, ¿no? Ah, no me he salteado, ¿no? Bueno, ya.
Pensé que me había salteado. No, no. Ya, entonces, no lo veo. ¿Ustedes ven la 1? A ver. No hay, sí. Parece que, bueno, ya. Sigamos, sigamos. Gracias, González. Ya, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Sigamos, sigamos. Debe ser la oligarquía que quitó 6 preguntas de Velasco. Ya. 7-3. Perdón, 7C. 7C. La oligarquía, jóvenes, la oligarquía. Los anti-velasquistas. 8. Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, entre los años 1968, la dependencia externa se acentuó por, a ver, ojo, dependencia externa, la caída de la producción alimenticia. Claro, producimos menos. 8C. La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado estableció como prioridad la reactivación agropecuaria y la parcelación de las haciendas a favor de sus trabajadores. Claro, la famosa parcelación de latifundios. Sí. 10. En el contexto de las reformas económicas y sociales del 70, el suceso más importante fue la reforma agraria de Velasco. Las tierras expropiadas pasaron a manos de los trabajadores, bajo un lema. El gobierno declaró, ¿cuál fue el lema? A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, el patrón no comerá más de tu pobreza, de tu pobreza. 10B, bonito, ¿no? 10B. 10B. 11. A ver, leemos la 11, por favor. Leemos la... A ver, 11. Por supuesto, pues, Juan Velasco. La exclusión en el Perú ha tenido su expresión más evidente en la exigencia de saber leer y escribir para poder votar en las elecciones de gobernantes. Se puso fin a esta exigencia, ¿no? Excluyente con el otorgamiento de los votos a los analfabetos. ¿En qué constitución permitió el sufragio universal? La de, pues, la de. Ojo, esa reforma lo hizo, no se menciona al presidente, porque el presidente entró por golpe de Estado. Se menciona al presidente del Congreso. Si te preguntas, si te preguntan quién elaboró la Constitución del 79, no vas a poner Morales Bermúdez, Aya de la Torre, como presidente del Congreso. Ya, cuidado. En cambio, si te preguntan quién hizo la reforma de 1993, allí sí va, eh, allí sí va eh, Fujimori, pero aquí no, cuidado, aquí es Aya de la Torre. 13. Alternativa que completa, señala la alternativa que completa. Adecuadamente enunciado, ¿no? Bajo el lema, el campesino no comerá más de pobreza, se promulgó con el gobierno de Velasquito, pues. La reforma agraria, Juan Velasco, 13A. 14.
13A, claro. Juan Velasco promovió una reforma agraria cuyo régimen de propiedad y cuya política de desarrollo económico se asentaban en, ojo, el sistema de parcelación de latifundios, claro, 14A, que no es más que reforma agraria, que entregar tierras al campesino. Bien, jóvenes, nos vamos despidiendo de esta gran clase de Velasco. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue una dictadura militar reformista. Durante la primera fase se realizaron una serie de acciones políticas que modificaron la vida social y económica del país. Esta reforma estuvieron motivados por... A ver, vaya leyendo las alternativas mientras te traigo algo para que veas. No es fácil esa pregunta. Claro, interesante. La acentuada inequidad, o sea, injusticia social y la dependencia económica del Perú respecto a los países industrializados. Interesante. 15A. Entonces, un ratito. Ahí está, jóvenes. A ver, ¿hay más preguntas? Qué raro. Uy, Napoleón, carambas, provecho. Napoleón, el que lo quiere todo, el que lo puede todo, el que lo sabe todo. Bien, jóvenes. Aquí les muestro, no encontré el de Velasco, qué raro. De repente, bueno, tendría que buscarlo, ¿no? Pero mire esta joyita. Mire esta joyita. Presidentes del Perú. Todos, ¿ah? Todos. Ah, del golpe del Estado de los hermanos Gutiérrez. Sí, sí, puede ser. Del golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez. Y jóvenes, motiva, espero que algún día te animes, motiva a leer una biografía, aunque sea corta, de Juan Velasco Alvarado. Ahí está, ¿no? Y también, sí, sí, ¿por qué no? Una biografía del sucesor de Velasco, sí, no hay problema, acá está, de Morales Bermúdez. La joyita que me regaló la Municipalidad de Lima, biografías de presidentes. Ahí está. Presidentes y gobernantes del Perú. Sí, bonito, una biografía de lujo. Bien, alumnos, ya saben que es un gusto, como siempre, compartir con ustedes conocimiento de todo en ese libro. Y si no hay más preguntitas, nos vamos despidiendo en esta clase especial para ustedes de Semana Santa, acerca del gobierno del docenio militar. La Municipalidad de Lima, Ayala, la Municipalidad de Lima. Se acerca el día del libro, así es. Bien, jóvenes.